Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a continuar con la clase de quinto de secundaria de la materia de física. Bien, jóvenes, entonces vamos a seguir aprendiendo en esta parte de física. Y como hemos visto la anterior semana, hemos abordado lo que son las partes de dinámica y estática, pero de una manera introductoria, si nosotros estamos recordando. Y en esta parte nosotros vamos a abordar lo que es la estática. Pero antes de entrar de lleno a esta parte de física estática, vamos a recordar lo que son las leyes de Newton. Vamos a obtener primero la ley de la inercia, la primera ley de Newton. La ley de la inercia dice que todo cuerpo permanece inerte, siempre y cuando no exista fuerzas que lo perturben. Entonces, esto nos va a dar una introducción, o vamos a permitir abordar, que es la estática, nuestra primera ley. La segunda ley de Newton dice que todo cuerpo que tenga masa, para que puedas tener una fuerza, necesita de una aceleración. Por lo tanto, la fuerza está directamente proporcional a la aceleración, cuya constante va a ser la masa. Entonces, aquí tenemos la segunda ley de Newton, que va a ser fuerza es igual a masa por aceleración. Y por último vamos a tener la tercera ley de Newton, que es toda acción y reacción. Esto quiere decir que si nosotros ejercemos fuerza contra algún objeto, el objeto va a tender a reaccionar de manera opuesta y con la misma magnitud. Si yo golpeo una pared con una determinada fuerza, la pared me va a golpear a mí, irónicamente. Claro, va a ser con la misma intensidad que yo la he golpeado. Entonces, esta es la ley de acción y reacción. Bien, basados en estas tres leyes, nosotros vamos a pasar toda esta parte que es dinámica y estática. Bien, pero definamos primero qué es la estática. La estática puntual, todas las fuerzas están en equilibrio. Por lo tanto, la sumatoria de las fuerzas en todas las dimensiones X o Y o Z van a ser igual a 0. Puedo tener un conjunto de fuerzas y estas fuerzas pueden quedarse estáticas en un punto, quietas, que ya no se muevan. Entonces en ese punto habrán llegado al equilibrio. Bien, vamos a avanzar primero esta parte de estática porque es algo más introductorio a lo que es dinámica. Dinámica es un sistema en permanente movimiento, lo podemos decir así. Entonces, ese sistema dinámico va a ser un poco más complejo de esta parte estática. Pero esta parte estática no deja de ser importante, porque nos permite calcular las fuerzas y las interacciones, ya sea tensión, fuerzas de fricción, etcétera, que ahorita lo vamos a ver, en un sistema en equilibrio, o sea, es más un sistema controlado, que nosotros vamos a poder calcularlo. Está quieto, podemos calcularlo, tenemos tiempo. Bien, veremos algunos ejemplitos que conlleva lo que es la estática. Podemos tener acá 3 cuerdas conectadas por un punto y otras 2 sujetas en una pared estática. Este cuerpo deja de moverse y se queda ahí. Por lo tanto, se generan fuerza acá, fuerza acá, fuerza acá y fuerza acá. Entonces, este es un sistema estático. No podemos verlo así, con un tendedero y acá un bloque o mi ropa que estoy secando, un ejemplo clásico, cotidiano. Otro ejemplo tal vez más cotidiano para nosotros en nuestra infancia ha sido el clásico sube y baja, donde nosotros, nuestro objetivo en algunos casos era llegar a la mitad. En ese punto se igualan todas las fuerzas, ni mi compañero está más abajo ni mi compañera está más arriba, todos quedamos estáticos, pero esto está sujeto a otro parámetro que se llama la distancia, que vamos a verlo en el siguiente punto. Y por último tenemos un bloque en un plano inclinado, que yo puedo ejercer una fuerza para que este bloque quede estático, deje de moverse o deje de deslizarse. Bien, entonces estos son algunos ejemplos de lo que son sistemas en equilibrio. Bien, todo está en sumatorias de fuerzas igual a 0. Bien, pero definamos qué es la fuerza. La fuerza es todo agente capaz de modificar la dirección de los materiales. Entonces, si yo puedo ejercer cualquier fuerza en cualquier material, el material va a tender a moverse, va a tender a deslizarse, va a tender a irse a una dirección. Entonces, esa es la fuerza. Por lo tanto, existen tipos de fuerzas. Podemos hablar de fuerzas internas, que tenemos lo que es
las tensiones. Esto se llama ser un sistema estático o dinámico también. La tensión, lo podemos decir así, es una fuerza de doble sentido, lo podemos denominar así. Ya. Donde aquí va a existir una tensión y aquí va a existir otra tensión. Hagan la analogía cuando jugábamos el famoso jala jala con una cuerda. La cuerda estaba tensa, pero las fuerzas estaban dispersadas en un sentido y en el otro. Podemos decir de manera un poco brusca que es un vector con dos sentidos, y ahí se genera lo que es la tensión. Tiende a estar tenso. Bien, después tenemos las fuerzas de contacto. Si yo ejerzo sobre un bloque cualquiera, podemos poner así, la fuerza de contacto va a ser una fuerza externa al bloque que va a tener contacto con nosotros o con la gente que está ejerciendo la fuerza. Esas son las fuerzas de contacto. También al mismo tiempo existen, si estamos hablando sobre una superficie rígida o una superficie no lisa, existe también una fuerza de fricción que se encuentra en la superficie o en el contacto del bloque con la superficie. Bien, y por último tenemos lo que son las fuerzas de gravedad, o las fuerzas que parten desde el interior de cualquier bloque, que va a estar con dirección siempre hacia abajo o al centro de la Tierra. Existen entonces estos cuatro tipos de fuerzas que vamos a abarcar en esta parte de dinámica. Fuerzas internas, que eran las de tensión; fuerzas de contacto, que son estas de acá; fuerzas de fricción, que están en contacto de objeto-superficie; y las fuerzas de gravedad. Bien. Entonces todas estas fuerzas tenemos que tenerlas claros para poder continuar con el avance. Bien, pongamos un primer ejemplito. Vamos al grano, vamos a resolver. Tengo una caja de 8 kilogramos que está sostenida por cuerdas, por 3 cuerdas, como estamos viendo en este sistema. Tal como se muestra en el dibujo. Calcular la tensión de cada una de las cuerdas. Entonces nos piden calcular esta tensión y esta tensión. ¿Cómo resolvemos esto? Para empezar, las fuerzas, como estábamos viendo acá arriba, todas estas fuercitas son vectores. Entonces van a tener sentidos. Y en este caso, cuando estamos hablando de cuerdas, vamos a hablar siempre de tensiones. De tensiones, porque son fuerzas internas que estamos viendo en el sistema. Y es como el jala jala. El que tenga mayor fuerza es el que determina el sentido, en el caso de la tensión. En estos casos vamos a ir viendo que la tensión siempre van a tender a repelerse en un punto. Entonces, a todo este sistema vamos a trasladar los vectores de esta manera. Bien, pero resolvámosla. Bien, tenemos el ejemplo. Los datos que no nos daban, pero nos va a dar este gráfico, van a ser los ángulos. Bien, como dijimos, tenemos que sacar una listita de datos. Para empezar tenemos la masa, que era 8 kilogramos, la masa de este bloque. Tenemos la tensión 1, no conocemos, la vamos a denominar como tensión 1. La tensión 2 no tenemos, vamos a denominar a tensión 2. Y por último la tensión 3, que también desconocemos. Los datos que tenemos ahorita son el ángulo, este primer ángulo que va a ser 30 grados, y este siguiente ángulo que va a ser de 60 grados. Tita 2. Bien, solución. Fíjense acá, jóvenes. En esta sección tenemos el principio estático, que es la sumatoria de fuerzas igual a 0. Esta sumatoria de fuerzas, de todas estas que estamos viendo acá, las tensiones son por la de fuerzas. Y yo puedo tomar la sumatoria de todas estas fuerzas igualar a 0. Entonces no va a existir un vector resultante, solo va a ser 0. A eso se refiere. Bien. Por lo tanto, tenemos este siguiente sistemita.
sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, como tenemos en esta parte de acá un sistema de vectores, lo que yo hacía en primero de secundaria, en segundo secundaria y en tercero secundaria era hacer la sumatoria de fuerzas en X y en Y en este plano cartesiano. Entonces vamos a hacer eso y vamos a construir nuestras primeras ecuaciones. Como les decía, jóvenes, en física tenemos que construirnos nuestras piezas para luego armar el sistemita. Para empezar, vamos a empezar con sumatoria de fuerzas iguales, sumatoria de fuerzas en X. Bien, para empezar nos fijaremos. Acá tenemos un vector que podemos descomponer en X y en Y. El vector de la tensión 2 podemos descomponerla. Este vector de la tensión 1 también podemos descomponerla. El vector de la tensión 3 podemos descomponerla. No es necesario porque cae exactamente en el eje Y. Entonces comencemos con sumatoria de fuerzas en X. Tenemos tensión 2 por el coseno del ángulo 2 y anotamos tensión 2 por coseno del ángulo 2, que era 60 grados. Listo, esos estaban desde acá al lado derecho son positivos, desde acá de la mitad al lado izquierdo son negativos, entonces va a ser menos tensión 1 por el coseno de este ángulo, sería 30 grados. Bien, como estamos viendo, estos ángulos que tenemos acá los estamos trasladando de manera igual, podemos decir así, para poder descomponer nuestros vectores. Cuando tenemos ángulos de esta naturaleza, por trigonometría, es el mismo valor, este ángulo que este otro ángulo con respecto a X. Entonces, es correcto hacer este movimiento de ángulos. Bien, como teníamos, el sistema va a ser igual a 0. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Tenemos una primera ecuación. Hagamos lo mismo para los vectores en Y. Vectores en Y que tenemos, tensión 1 por el seno de su ángulo, tensión 2 por el seno de su ángulo, más tensión 2 por el seno de su ángulo, menos tensión 3 por el, directamente tensión 3. Y calculamos eso, colocamos eso en otro sistema de ecuaciones. Tensión 2, seno de 60 grados. Más tensión 1, seno de 30 grados, menos tensión 3, igual a 0. Fíjense que estas dos sumatorias que tenemos acá están igualadas a 0. Esa es estática, muchachos. Ahora sí, ya tenemos estos dos. Tensión 2, ¿conocemos? No. Tensión 1, no. Tensión 3 tampoco conocemos, pero sí conocemos la masa, por lo tanto podemos calcularla. Entonces tenemos dos sistemas de ecuaciones con dos incógnitas. Recordemos matemáticas. Dos sistemas de ecuaciones con dos incógnitas. Se puede resolver. Listo. Entonces vamos a sacar una tercera ecuación que está a base del análisis de la caja 8. Perdón, de la caja. Y nos dice, ¿qué nos dice? Este sistemita lo copiamos acá. Y tenemos acá una fuerza y aquí arriba una tensión. Entonces decimos que esta tensión va a ser igual al peso que ejerce este bloquecito. Y el peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces, con esta última ecuación vamos a poder resolver en esta parte la tensión 3 y poder calcular la tensión 2 y la tensión. Esta parte tienen que tener mucho cuidado, ya sé que se va a formar un sistema medio amorfo, lo podemos decir así, pero siempre y cuando nosotros lo hagamos ordenado, este sistema de resolución nos va a dar van a dar resultados correctos y bien resueltos. Entonces no se olviden, para resolver todo esto, tener un orden prolijo en cada paso de la resolución. Bien, calcularemos. Hagamos cálculo de la tensión 1.
Primero yo puedo agarrar cualquiera de estas dos ecuaciones y puedo despejar tensión 2. Se me hace más sencillo despejar en esta primera ecuación, que es la sumatoria de fuerzas en X. Entonces copio desde acá hasta acá. Tensión 2 por coseno de 60 menos tensión 1 por coseno de 30 igual a 0. Este que está sumando acá, que tenemos acá, pasa al otro lado a qué? Bueno, este que está restando pasa al otro lado a qué? A sumar. Entonces se igualan esa ecuación. Bueno, se iguala esa ecuación. Bien, ahora, este de acá, este coseno, que tenemos acá, de 60, está multiplicando la tensión 2. Entonces vamos a pasar a dividir de esta manera. Y tenemos una nueva ecuación. Tensión 2 había sido igual a tensión 1 por coseno de 30 dividido entre coseno de 60. Otra ecuación. Ahora, reemplazaremos. Vamos a reemplazar esta ecuación de la tensión 3 y esta ecuación de la tensión 2 en la ecuación de sumatoria de fuerzas en esta de acá. Bien, entonces reemplazaremos. Primero copiamos la ecuación. Ahí está. Toda esta partecita, tensión 2 es igual a tensión 1, entonces todo este pedacito que tenemos acá lo vamos a colocar en paréntesis en vez de tensión 2. Y vamos a tener una ecuación como esa. Al mismo tiempo también vamos a reemplazar la tensión 3. Tenemos acá que era igual masa por gravedad. Listo, ahora sí, nos fijaremos bien. Tenemos tensión 1. Aquí hay tensión 1, no conocemos. Masa por gravedad conocemos y podemos calcular todas estas funciones trigonométricas. Por lo tanto, tenemos que despejar tensión. Bien, ¿qué va a pasar ahora? Entonces, puedo llevar esta masa por gravedad al otro lado. Ya que está restando, pasa al otro lado a sumar. Y me quedaría esta ecuación. Ahí está. Acto siguiente, lo que puedo hacer es factorizar lo que es la tensión 1. La tensión 1 tenemos acá. Puedo sacar esta tensión 1 y me quedarían en el centro. Coseno dividido entre 60 por seno en un lado más seno de 30. Estoy sacando el factor común, tensión 1. Listo. Ya casi está quedándose sola mi tensión 1. Todas estas funciones trigonométricas que están multiplicando tensión 1 los puedo pasar al otro lado a dividir. Y eso es lo que vamos a hacer. Listo. Tendríamos una ecuación de esa forma. Entonces, cuando ya tengo mi tensión 1 despejadita, solita en un lado, el siguiente paso es reemplazar datos. Entonces, reemplazando datos, ¿qué voy a tener? Primero la masa, que era 8 kilogramos, por la gravedad, que es 9.81. Coloco todos los datos. Y abajo mantenemos sangre. Bueno, todas las funciones trigonométricas. Listo, calculo. Primero coseno de 30 dividido entre 60 por seno de 60, ¿cuánto me sale? Ustedes corroboran el dato en su casa. A mí me sale 1.5. Bien. Seno de 30 grados, ¿cuánto me sale? 0.5. Calculamos. Sumamos 1.5 por 0 más 0.5 es igual a 2. 8 por 9.81, 78.48. 78.48 dividido entre 2 me sale el resultado de 39.24. ¿Y qué unidades va a tener? Newtons. Cuando yo multiplico en unidades kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, la respuesta va a ser en unidades de fuerza de newtons, debido a que es el padre de la física y nos ha dado las leyes de Newton. Entonces va a tener esa unidad de medida. Bien, entonces ya hemos calculado tensión 1. Anotamos acá arriba. Tensión 1 había sido 39.24. ¿Qué unidades? Newton.
Listo. Nos falta calcular la tensión 2, que sería igual. Entonces, como no había calculado la tensión 1, vamos acá, nos toca calcular la tensión 2. Entonces, para calcular la tensión 2, igual puedo agarrar cualquiera de estas dos ecuaciones de acá arriba, esta o esta, para calcular la tensión 2. Se me hace más facilito la sumatoria de fuerzas en X, entonces voy a agarrar esa ecuación. Copio y despejo lo que es tensión 2. Este amigo, tensión 1, que está sumando, pasa al otro lado a restar. Y el coseno, que está multiplicando la tensión 2, pasa a dividir. Y tenemos esta ecuacióncita, que la tenemos despejado hace un momento. Bien. Tenemos eso. ¿Qué nos queda? Ya tenemos despejadito en un lado. Siguiente paso, reemplazar valores. Reemplazo. Calculo coseno de 30 dividido entre coseno de 60, 1.73. Y 1.73 por 67, por 39.24 sale 67.86. Y listo, hemos calculado el siguiente valor, 67.86, y nos anotamos. Newtons. Y nos falta calcular la tensión 3, que es más sencilla, podemos calcularla directamente acá. Y calculamos. Cálculo de la tensión 3. La tensión 3 va a ser igual a masa por gravedad y va a ser igual. Tensión 3, 8 kilogramos por 9.81 igual 78.48 newtons. Y anotamos eso. 78.48 newtons. Y de esa manera se resuelven este tipo de problemas, jóvenes. Si se dan cuenta, este sistemita de todo lo que estamos viendo acá, tienen que hacerlo de manera ordenada. Tengan cuidado siempre en la resolución de esta parte, en la ley de signos, en el orden de la resolución de sumas y restas con multiplicaciones y divisiones. Y después de eso, el problema se hace sencillo. Bien, jóvenes, entonces la clase del día de hoy va a ser hasta acá. Yo les voy a dejar una práctica el día de hoy para que la siguiente semana me lo resuelvan. Va a ser este mismo tipo de ejercicio. Igual van a calcular las tensiones de todas las cuerdas, pero lo que yo les voy a cambiar es el ángulo y la masa del objeto que está haciendo la tensión. Bien, jóvenes, Dios les bendiga, cuídense mucho y si tienen cualquier consulta, avísenme al WhatsApp directo. Bien, jóvenes, nos vemos la siguiente semana. Chao, jóvenes.